Supreme, and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. You gon' feel that? Pop, pop, pop. Make 'em drop, drop, drop. Pop, pop, pop. Make 'em drop, drop, drop. Make it feel the pain. Down and rain. We already want it here. If you want that, I'm in the room. We already want it here. Pop, pop, pop. Make 'em drop, drop, drop. Hola, ¿qué tal? A todos, todas, a nuestros invitados, Felipe, ¿cómo están, chiquillos y chiquillas? A todos los que nos escuchan, es una alegría estar una vez más con ustedes. Esta vez estamos ambos, con Felipe, digo ambos porque somos quienes estamos teniendo estas conversaciones, con dos invitados súper especiales, quienes son, además de grandísimos productores, que nos enorgullece tener acá. Además, tenemos la suerte de ser amigos. Así que, nada, bienvenidos, Esteban, Alejandro. ¿Cómo están? Bien, gracias, amigos. Un placer y un privilegio estar en esta plataforma. Tenemos la posibilidad de ver las versiones anteriores y nada, teníamos muchas ganas de poder conversar con ustedes. Felipe, ¿tú? Todo bien, muchas gracias. ¿Cómo los trata ahí la cuarentena? ¿Bien? Bien, afortunadamente todo bien. ¿Dentro de todo? Todo bien, sí. Qué bueno. Me gusta la faceta como del Tato como medio postproductor, como monitores, como está todo desplegado. Bueno, estamos trabajando. No para de trabajar. O sea, no se puede salir, pero igual estamos en la máquina dura, así que... ¿Qué están haciendo mientras? O sea, mientras no se pueda salir. Bueno, mira, estamos en preproducción de una peli, todo remoto, haciendo casting online. Son las pelis que produzco, son películas de ficción, pero que mezclan mucho el documental. Entonces el punto de entrada habitualmente son las personas que van a interpretar a los personajes. Y a eso le dedicamos mucho tiempo, a encontrar a las personas que van a encarnar a los personajes. Y cuando las encontramos, la ficción empieza a combinarse con el documental o con la realidad, y desde estas personas alimentan la historia y el guión, mutándolo, transformándolo a lo que va a ser el producto final antes de filmar la película. Entonces tenemos un guión ya armado, estamos buscando a las personas que van a interpretar el elenco, y con ellos vamos a escribir finalmente lo que va a ser el guión final para filmar. Ustedes son dos productores, cada uno tenía su cuento, su quizás empresa, o no sé si era empresa a esa altura, pero tenía sus ganas y se encuentran en este proyecto. ¿Cómo sucedió? Sí, bueno, yo con Juan, con el director, con Juan Cáceres, veníamos trabajando de la universidad juntos, como en la dupla director-productor. Y hicimos algunos cortos. La verdad es que en la universidad no teníamos mucho conocimiento de cómo era la industria, entonces hicimos varios cortos, ejercicios, y nunca estrenábamos nada, ¿cachai? Siempre fue como hacerlo en la universidad y lo manteníamos ahí. Y llegó el momento que salimos de la universidad y queríamos hacer esta película, y no teníamos como un respaldo, porque queríamos hacer una película, nadie nos conocía, y ya, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Cachai? Entonces, un poco para generar
un respaldo, algo que nos permitiera como decir, mira, nosotros vamos a hacer esta película y antes hicimos esto. Hicimos un refrito de un corto que hicimos en la U y buscamos estrenos para meterlo en circuito mientras empezábamos a levantar esta película. Y con Juan veníamos trabajando temas de vulnerabilidad, de la periferia, la marginalidad, como un mundo que nos era un poco familiar por las experiencias de vida que nosotros teníamos. Juan viene es santiaguino, de Pudahuel, que entró a la universidad con becas. Yo venía de Calama, también de una población que en realidad como que cuando me planteé ser cineasta en mi entorno fue como, ¿qué? Como, weón, ¿cómo voy a ser cineasta, weón? Si, ¿de dónde, cachai? Entonces tú venías trabajando con el Juan desde la universidad, temáticas que eran como que se empezaron a volver recurrentes, empezaron a formar sin quererlo, pero como una dupla creativa en torno a ciertos temas, y llegó este cortometraje que ustedes dijeron, ¿que es La Duda o es otro cortometraje? No, es antes, Desiderio. Es antes, es otro cortometraje, porque después hay un que después lo cuenten de cómo nació La Duda y cómo el cortometraje La Duda, así se llama, no cómo nació La Duda, porque eso ya es muy profundo, porque también forma parte muy importante de la estructura de producción de lo que fue Perro Bomba después. Cuando empezamos a levantar esta peli, mi idea era hacerla con nuestros recursos, como no ir a buscar fondos ni nada, sino que hacerla nosotros con lo que teníamos al alcance. Y ahí fue que llamé al Esteban y le dije, oye Esteban, ¿sabes que estamos levantando esta peli con el Juan? Llamé a la Mariana Tejos, que estuvo en el programa anterior. Le pongo programa ya, en el programa anterior. Y bueno, ya estaba en su rollo con el Nacho, que estaban levantando Enigma, y como que me dijo, no, la verdad es que paso, y el Esteban enganchó. Entonces, vamos Esteban, levantemos una peli, ¿cachai? Afortunadamente, con el Alejandro, al salir de la U, ambos armamos nuestras empresas, Infractor Films, el Alejandro, y nosotros PG Perro Films, junto a Valeria Fuentes, mi socia, directora de foto de Perro Bomba, y de otros proyectos más, por supuesto. Y nosotros postulamos un fondo Cercotec, que en ese entonces era más complicado. Ahora lo volvimos a ver y la plataforma está bien amigable, y con eso nos armamos, compramos equipo. Cercotec tiene algo, o lo tenía, me imagino que lo debe seguir teniendo, que te obliga a formarte en cosas que tú no sabes. En nuestro caso era contabilidad, cosas así, que estuvo, y bueno, marketing, que estuvo súper bien. Entonces nosotros como productora nos enfocamos un poco a la producción dura, pre y producción, teníamos los equipos y el conocimiento, las ganas, y el Tato estaba enfocado más en el desarrollo mismo y en la post. Él había hecho un curso de Da Vinci. Entonces, nada, vimos que ambas casas productoras teníamos elementos que nos complementaban. Sí. Entonces, cuando el Tato hizo esta invitación, el Alejandro hizo esta invitación con el Juan, el director de Perro Bomba, que también éramos compañeros. Con el Juan yo sí había trabajado, pero Juan había hecho de director de foto, otros contextos. Nada, fue bacán, nos conocíamos, yo tenía referencias de ellos, sabía que trabajaban bien, pero teníamos otros intereses nomás. Nosotros con Valeria teníamos una inquietud más sociocultural hacia el medio ambiente, hacia otra línea, que la seguimos teniendo, y de una u otra manera Perro Bomba también lo tenía, ¿cachai? Como, está bien, el gran eje era, en ese entonces era la discriminación y la vulnerabilidad. De hecho, no era un chico haitiano cuando nosotros nos invitaron a este proyecto, sino que era una persona que era un niño del Sename, un adolescente que egresaba del Sename. Claro, pero eran las vulnerabilidades y las preocupaciones socioculturales por un universo, un mundo mejor, que la seguimos teniendo. Porque, disculpa Esteban, era un chico del Sename cuando partimos, el personaje de Steven de Perro Bomba. Claro. En un inicio era un chico que salía del Sename, y era así porque nosotros trabajamos un documental donde estuvimos todo un año al interior del Sename trabajando un taller de cine, y Juan se empapó de este ambiente y quería finalmente representarlo en una película, en un largometraje, pero avanzando nos fuimos dando cuenta que había un foco más interesante en la migración.
Que en Estaba este muy- en que- ese momento Chile era Sí, po. la migración haitiana estaba muy fuerte. Sí. Pero sabíamos que la migración también es algo que no se acaba ahí, ¿cachai? Que es algo global, que es algo que Sí. está ocurriendo y sigue ocurriendo. Entonces Sí, era, va a seguir. era mucho más el impacto que podía tener la historia o el personaje era mucho mayor. Oye, Sí. eso entonces nace, ¿pueden ponerle un año a ese momento donde se produce? 2016. El 2016 nace eso, ¿y cuánto tiempo pasa hasta que estrenan la película mundialmente? 4 años. La estrenamos ahora el pasado 2019. Pasaron 4 años que desde que ustedes toman este desarrollo, estando en la universidad todavía como estudiantes, recién No. egresado. Recién egresado. Sí. Recién egresado. O sea, esto no es un proyecto, no califica como un proyecto universitario, pero básicamente... Sí, en el fondo sí, porque de hecho el origen de este proyecto es porque la Universidad de Chile tiene un concurso muy tierno que se llama Mi Primer Largometraje. Ha variado, entiendo que esto era, en un minuto era con el apoyo del Banco Estado, después lo dejó, después la U lo ponía, que consistía en 3 millones de pesos más los equipos de la U por una cantidad de jornadas prudente para un largometraje. Lo que a nosotros, imagínate, o sea, estábamos en nada, ¿cachai? Teníamos nada, y después esa posibilidad era, bueno, 3 palos, que si lo pensáis, 3 millones de pesos para una peli no es mucho, pero los equipos ya, pucha, o sea, es un montón. Independiente de que nosotros como PG Perro habíamos adquirido la cámara, trípode, no sé, cosas básicas, como para armar una pequeña productora, que de hecho terminamos ocupando nuestra cámara por temas logísticos, pero nada, o sea, podíamos tener un pañol a nuestra disposición. Y de ahí surge esto, o sea, en un minuto nos miramos y dijimos, bueno, está esta postulación, el Juan escribió para esta postulación y con el apoyo de la Chile la adjudicamos. Desde ahí, nada, fue bacán, muchas gracias. Nico Guzmán nos apoyó un montón, que hoy es el director de escuela, o jefe carrera, perdón. En ese entonces también ya estaba trabajando, pero no en ese rol, así que muchas gracias. Y de ahí salió la posibilidad de Bolivia Lab. Ana López, Y Macarena López, por supuesto. la Alicia Cherson, igual, que todos nos apoyaron en una primera instancia. La bueno, Alicia, Todo el equipo académico Claro. de la Además, Chile que... haciendo contratos. y Parte del premio también eran asesorías, y claro, Maca López, Alicia Cherson, que eran profesoras de nosotros, y nada, que tenían cargos también burocráticos en la universidad, nos apoyaron un montón, ¿cachai? Hay algo que había adelantado el Esteban, como de Bolivia Lab. Después de este premio, este concurso que tenían en la universidad, todavía unos recién egresados que se dan cuenta que pueden hacer una película o que pueden empezar a desarrollar una película, ¿cómo les llegó, cómo se dan cuenta de este camino de ir a talleres de desarrollo, a laboratorios? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? ¿Lo habían estudiado un poquito en la U o la experiencia fue distinta? Claro, dentro de la misma universidad, Macarena López fue nuestra profesora de producción, y uno de los ejercicios que era en el ramo de producción era que por grupo había que presentar distintos mercados o instancias de laboratorio. Entonces íbamos rotando y así mismo íbamos aprendiendo. Pues cada grupo exponía, hacíamos preguntas, una instancia bien enriquecedora. Iba en como esa instancia- mostrándolo cuáles son los mercados, cuáles son los laboratorios. Claro, la profesora ponía Sí, un la listado. colega. Nosotros teníamos Eh, proyectos, habíamos presentado proyectos, participábamos dentro de cortometraje en ese ejercicio, que eran los cortos de egreso. Y a la par de eso, Maca López nos invitó a hacer este ejercicio de presentar los diferentes mercados, foros de coproducción, laboratorios, pitch a los que podíamos postular y la gracia era como ver los requisitos, cuáles eran los posibles dificultades que podíamos tener para postular a las diferentes instancias de industrias para potenciar las películas. Y por ejemplo, habían las dificultades de tener el 20% del financiamiento ya asegurado en algunos casos, como San Sebastián o el encuentro de coproducción de Guadalajara. Y habían otros que te permitían entrar de forma más directa, por ejemplo el de Bolivia Lab, donde hay un apoyo incluso del MINCAP para poder ir, viajar y participar del laboratorio.
Oye, ¿les puedo hacer una pregunta a propósito de lo que dijiste de que de repente te piden, uno está empezando su proyecto y te piden el 20% asegurado o cosas así? ¿Ustedes cuando postulaban su película, qué presupuesto le ponían? ¿Cuánto costaba su película valorada y cuánto termina costando la película? Si es que se puede transparentar esos números, porque no sé si te ha pasado, Felipe, pero que es muy recurrente como hacer entender en nuestra lógica en películas de tan bajo presupuesto cuánto cuesta efectivamente, cuánto les costó hacer la película y en cuánto se valora finalmente el trabajo. Una película de qué tamaño estamos hablando. Sigue siendo muy pequeña, lo sabemos, pero... También depende de la Bueno. etapa, porque la etapa de desarrollo también se hace más difícil estar haciendo el presupuesto mientras no tenéis guión cerrado y un montón de cosas que todavía no están cerradas, po, Claro, y en el caso de Perro Bomba el guión nunca se cerró. por ejemplo. Que yo creo que fue también una de las dificultades para obtener fondos. Nosotros empezamos a buscar laboratorios para nutrir obviamente el desarrollo de la película. Y en un comienzo nosotros pensábamos, como les contaba, hacer la película con nuestra fuerza de trabajo, sin recurrir a instancias externas para financiarlo. En el camino fueron surgiendo, por ejemplo, mi primer largometraje o Bolivia Lab, donde Bolivia Lab fue una gran sorpresa haber ganado el laboratorio. Y eso empezó a hacer crecer el proyecto. Como al principio, para Bolivia Lab nosotros teníamos un presupuesto pequeño, nos equivocamos incluso y presentamos un presupuesto general, global, de $40,000 para la película. Y la película la seleccionaron igual, pero nos dijeron, oye, este presupuesto es incoherente, es totalmente... no lo posar. Tal vez Inaceptable. la vaya a terminar rodando con ese presupuesto, pero para presentarla afuera, para ir a buscar financiamiento, finalmente no te sirve, ¿cachai? Claro, lo que pasó es que Bolivia Lab tenía como pie forzado que para tu desarrollo tenía que costar hasta $45,000. Que lo sigue siendo hoy el pie forzado. Está mal. Pero claro, y problema de nosotros también, quizás problemas de comprensión, de ansiosos, ¿cachai? Y nada, tampoco nos cuestionamos. Entonces pensamos que el presupuesto máximo no podía ser $45,000. Entonces le pusimos como 30 y algo mil dólares presupuesto total, ¿cachai? Ridículo, pero nada, pasó. Y claro, o sea, de ese presupuesto que partimos, terminó siendo nada. Yo creo que después nos guiamos por los mismos fondos, laboratorios e instancias que nos fueron ayudando, también a lo que significa hoy en día recurrir a los fondos nacionales. O sea, no sé, tomamos como referencia para desarrollo Corfo y el Fondo de Escritura de Guión, ¿cachai? Sumando eso más los aportes de las empresas, sumaba, no sé, cerca de 30 y algo, 40 y algo millones de pesos. Solo para el desarrollo. Solo para el desarrollo, claro, que era lo que al final tenía mucho sentido, pues ahí nos calzaba con los números que nos decían en Bolivia Lab. Bueno, y ganando Bolivia Lab, el proyecto empezó a crecer como onda. Ya, si es que está acá, el proyecto también puede ser internacional, puede tener coproductores, y ya para tener coproductores no nos servía un presupuesto aparentemente real, ¿cachai? Sino que teníamos que hacer una película profesional, con un presupuesto profesional, con todos los gastos que requiere una película del estándar. Y el proyecto así empezó a crecer, entonces se nos sumó un coproductor francés a partir de Bolivia Lab, que es Samuel Chauvin. Sí, eso fue muy bonito, porque Samuel era parte del jurado, de hecho. Samuel lo conocimos en estas mesas de asesoría y se nos acercó, habló del proyecto, después se le acercó a Juan, hablaron un poquito y al minuto del pitch final él dijo que se bajaba del público porque tenía intereses personales con uno de los proyectos. Y después de que salió todo se nos acercó y empezamos a hablar y después entre todos hicimos un acuerdo y terminamos haciendo una coproducción con Francia, sin quererlo y sin saberlo tampoco. Entonces de $40,000 crecía a $500,000 el proyecto. Así. Claro, sí, y nosotros, bueno, ¿de dónde, cachai? Y la idea inicial está cuando tú dijiste, partimos tratando de hacerlo con nuestros recursos y sin comprar a fondo, ahí se desarma un poco, ¿no?
Claro, sí, o sea, también un poco te empiezan a entrar las ganas de hacer algo más grande, ¿cachai? A tener las expectativas más lejos. Y en esa sintonía, claro, agarramos con Samuel para la coproducción en Francia. En Francia él tiene el Cinema Dumont para películas internacionales, que son 120.000 euros para una película, o sea, era ya 3 veces lo que nosotros nos habíamos planteado en un inicio. Y nosotros teníamos acá el Fondo Nacional de Coproducción de 200 millones. Entonces ya como que ya igual podemos armar estos $500.000, ¿cachai? Si es que llegamos a esto, o sea, igual se puede. Vamos por ahí. Y lo intentamos. Y fracasamos. Y fue muy... Bueno, la primera vez que fracasamos fue muy duro porque llegaban los comentarios de todos lados, así como, bueno, bacán la película que están haciendo, la raja. Porque además nosotros siempre te dicen, hay como los consejos de los profesores o los guías que uno tiene de cómo hacer las cosas. Y nosotros no las estábamos haciendo así, las estábamos haciendo de otra forma. Porque pensábamos que el proyecto era diferente y tenía como su propia lógica. Entonces hicimos, por ejemplo, una campaña de crowdfunding y anunciamos el proyecto, anunciamos la película, todos pensaban que la película estaba hecha, hicimos un video que parecía que la película estaba hecha. Entonces ya partimos el 2016, el 2017 teníamos esto y estrenamos el 2019. Entre el 2017 y el 2019 armamos una especie de comunidad en torno a la película. Entonces, en ese proceso hicieron un teaser para esta campaña crowdfunding y también salió el corto, ¿no? Como todo dentro claro, un poco de ese proceso. El corto pasó después de Bolivia Lab porque nosotros íbamos a filmar la película con nuestros recursos. El corto nació porque íbamos a filmar la película y tuve que decirle al equipo que no le íbamos a filmar porque se sumaba el francés y me pedí un año para poder levantar el fondo en Francia. Y como teníamos el equipo listo para filmar y no queríamos perder esa energía, esa ganas, nos tiramos por el corto, que era en realidad, tenía como varias funciones. Una era postular a Tribeca con una pieza de 10 minutos que pedían Tribeca, ¿te acuerdas? De 10 minutos. Nos servía como un material de apoyo para armar una especie de pitch de presentación para buscar financiamiento por otros lados. Y era un corto que nos abría un poco el camino previo para la película. A eso mismo quería apuntar un poco, que dentro de los mismos comentarios, bueno, nosotros una de las cosas que nos jugó muy a favor es que efectivamente teníamos un porcentaje asegurado relativamente importante para la película porque teníamos los equipos y la cartela Chile, o sea, y la plata, más los aportes de nosotros como empresas privadas, y una de las cosas que ya teníamos también era Alfredo Castro. Stevens había trabajado con Alfredo Castro en el Teatro de la Memoria. Bueno, él no lo dirigió directamente, era la obra de trabajo sucio, pero Alfredo era el dueño del teatro y lo cachaba. Entonces, nada, intentamos a través de Stevens contactarlo, Juan le mandó una carta muy linda y nada, pues hubo feeling. Entonces, cuando nosotros en Bolivia dijimos, estamos con Alfredo Castro, ahí fue como, puta, pero cabros, ¿qué onda? ¿Por qué no nos dicen eso? ¿Qué pasa? Pues, bueno, díganlo, es lo primero que nos tienen que decir. Y ahí nos pregunta, de hecho, Samuel, el coproductor, bueno, en una asesoría, antes de saber que iba a ser nuestro futuro coproductor, si habíamos trabajado con él antes, si nosotros como equipo habíamos trabajado antes, si teníamos obras en conjunto, y no, pues no teníamos nada. Pues. Entonces ahí nos dice, bueno, yo lo que les recomiendo es que hagan un ejercicio de producción. ¿Qué es un ejercicio de producción? Un cortometraje sin la aspiración, sin la finalidad de que sea un corto como tal, ¿cachai? Puede ser una escena, puede ser un corto, bacán, y si no es nada, y si solamente se prueban, también está bien. Y nos recomendó en ese tiempo usar la plata que teníamos del premio, porque era el catch que teníamos, básicamente, para hacer el corto. Y ahí coincidió además con que estaba esta postulación al CNC, que había que esperar un año, lo que estaba diciendo Alejandro recién. Entonces hablamos con el equipo y probamos esta estrategia, porque nos fuimos a grabar La Duda de una manera mucho más académica, que es lo que no fue Perro Bomba. De esta manera Juan lo grafica de una forma muy linda, que dice que es un triángulo, donde en la punta del triángulo estamos todos nosotros como equipo, no sé, te miento,
perdón, es al revés. En la base del triángulo, la más amplia, estamos todos nosotros como equipo, unos 40 personas, con técnicos, gaffer, todo el equipo como nos enseñaron en la U, y en la punta estaba el casting, que en este caso era Alfredo, Stevens y Javiera, donde Stevens era actor natural, no tenía esta experiencia frente a cámara tan desarrollada aún. Y nos pasó que se cohibieron, estaban duros, no salía, ¿cachai? Y nada, bueno, salió la duda, todo bien, era un corto, teníamos un corto en equipo, pero no era lo que nosotros estábamos buscando lograr, no estaba la esencia, no estaba la vida. Un corto de la súper raro porque no estaba pensado como corto, sino como una especie de trailer de contenido. Claro. Y después Juan, ahí es donde se da cuenta, bueno, ahora con el tiempo ya lo puede ser y lo grafica, que invierte el triángulo. Nos achicamos todos nosotros, pasamos de ser un equipo, no sé, éramos como 40 y algo, 50 personas, a 15 más o menos, y metemos a más amigos del Steven. A todos los amigos, familia, casa, tía, la pega, ¿cachai? Lo que es realidad, lo que es Perro Bomba, son las locaciones donde él estaba, ¿cachai? Son sus amigos, es su pega, eran sus compañeros de trabajo anteriores, y claro, pues ahí el Steven se soltó, se liberó, ¿cachai? Y... ¿Qué es el mix entre la ficción y el documental? Que es lo que comentáis al principio. Es claro, una ficción, híbrido. pero con todos estos elementos que son de la realidad. Que no hay o sea, no hay escenarios como tal, ni una puesta en escena pomposa, sino que son elementos que están ahí a la mano y los fuimos agrupando en la película. Interesante, Feli, esta figura que se ha repetido harto del proyecto de bajo presupuesto, este ejercicio que termina siendo, como decían ustedes, puede ser un ejercicio simplemente de producción, puede llegar a tener un recorrido independiente como cortometraje, ¿por qué no? Pero no es su objetivo número uno, pero que termina determinando varias cosas artísticas de lo que va a ser la película y el proyecto a futuro. Pasó La Mentirita Blanca, lo comentaba Tomás en uno de los capítulos anteriores. Y ya también, si nos ponemos a revisar, te aseguro que hay un montón de proyectos que se repiten muchísimo. La Claudia y que Guayquimilla. La Claudia con su corto, nosotros también, con el Carlos Leiva, el corto Claro, de con el la U, Carlos. también es un antecedente directo de la peli. O sea, como tomarse Es recomendable. Sí, esos trabajos. Súper. Y si lo hacía en la universidad, que tenía un alero todavía, mejor todavía, probablemente, ¿no? O sea, como por lo menos lo que pasó con el Carlos, con nosotros con la peli Primero la Familia, él había hecho el corto Ambiente Familiar en la escuela. Y el corto, bueno, como corto había funcionado bien, como había tenido festivales, como que instaló al Carlos también como un realizador, y teníamos ese material ya para poder mostrar. Sabíamos que ese material estaba ahí, si es que teníamos, que también fuimos a Bolivia y mostramos algo del corto, o mostramos una imagen, solamente unos frames. Teníamos ya, aparte de los actores con eso, el escenario funcionaba, o sea, se demostraba bastante. Lo que hicieron ustedes con La Mentirita igual, pues. O sea, ustedes hicieron algo parecido a lo que hicieron los chiquillos con el teaser, ¿no? En nuestro caso, fue nuestro proyecto de título, Slash, estudio puesta en escena, ayudó muchísimo porque era un tono rarísimo lo que proponía el Tomás, y yo lo podía ver. Entonces nos ayudó a cachar esa onda, este mix de actores, entonces fue artístico, y de eso comprimimos y dejamos 2 minutos y medio para la campaña de crowdfunding después. Entonces también fue 3 en 1. Básicamente, como decía el Esteban antes, tú haces un ejercicio de producción y en la medida que lo haces, reflexionas, me da la sensación, y cuando lo termináis, lo ves y reflexionas de nuevo, termina siendo un ejercicio como mucho más prolífico que un teaser mismo, ¿no? Como tan rígido que nos piden el teaser para los fondos audiovisuales, como tal. Al hacer la duda, al hacer el corto, fue como un reset, ¿cachai? Llegamos acá, se cumplió como un producto, y de ese producto empezamos a levantar información. Lo que decía el Esteban, que se filmaba primero así, y después dijimos, no vamos a filmar más así, porque tenemos mucho equipo, mucho aparataje, muchas personas, es difícil. Vamos a hacerlo al revés. Entonces, como que eso, el corto nos permitió descubrir al equipo, descubrir la forma que iba a tener la película, lo que estábamos buscando realmente. Que no se cumplía en la duda, sino que era lo contrario. Y partimos de prácticamente, no de cero, porque estaba todo este respaldo, pero
la idea se empezó a como de nuevo a moldear. Pero aún estábamos arriba, porque iba Samuel de Promenade Film, iba al Cinema Dumont en Francia, y nosotros volvíamos a ir al fondo, porque ya lo habíamos perdido. Volvíamos de nuevo al fondo, que era ya el 2018. Y de nuevo fracasamos. No, el 2018, el 2017 hicimos la duda y postulamos al fondo por primera vez. 2018 y de nuevo fracasamos. Y fracasamos doble, porque no ganamos ni el fondo audiovisual ni ganamos el Cinema Dumont. Entonces era como... Perfecto, o sea. Claro, era muy... Y también uno tiene... Bueno, son aprendizajes que uno tiene, ¿cachai? Nunca tuvimos un guión duro, un guión fuerte, porque la historia, la experiencia misma no nos permitía como tener un guión rígido y trabajar sobre ese guión. La experiencia era diferente, pero eso los fondos no lo entienden. El fondo audiovisual no te va a permitir un guión así nomás, y si es que tenías una estrategia de producción de este tipo, te va a encontrar como que sí, puede funcionar o puede que no, es muy riesgoso. Muy hippie. Claro, se va a ir por un guión que esté bien hecho, ¿cachai? Bien armado, que de puro leerlo tembláis. Pero este tipo de proyectos no tienen esa... Creo yo que no hay que gastarse en esa línea. Eso lo aprendí ya después de haber postulado 3 veces el proyecto al Fondo Audiovisual y las 3 veces no haberlo ganado. Y como encima era súper duro porque nosotros sentíamos que avanzábamos mucho, el proyecto crecía mucho, a nivel estético, a nivel de filosófico, a nivel de amistad, crecía, pero siempre los puntajes del Fondo Audiovisual iban cada vez más bajos. Era como muy inversamente proporcional. Y finalmente lo rodamos con nuestra fuerza de trabajo. Como que vuelven a la... Después se paseó por lado y volvió al origen. Wow, increíble. Pero era un origen así como una espiral. Sí. Hacia arriba. Estábamos de nuevo como en el mismo punto, pero en otro nivel. No era lo mismo. Pero o sea, todo ese recorrido les sirvió de arte igual, ¿no? Totalmente. Como por primero entender como el tema del presupuesto, por ejemplo, que decían al principio, entender qué pasa con las coproducciones, pero de última también entender que la peli no solo era como las ganas de hacer una peli, sino que también tenía que generar unas expectativas que en algún momento le iban a cumplir o no, da lo mismo, pero se tiene que estrenar, como empezaron a entender otras cosas también, ¿o no? No se filmaron todas las jornadas consecutivas, sino que filmamos alrededor de 30-35 jornadas entre marzo y septiembre, como una película documental. Claro, bacán. Y eso también hizo que el equipo se fuera desgastando, obviamente, en el training, porque teníamos rodaje los fines de semana y en la semana todo el equipo trabajaba en otras cosas. Y era como peludo mantener el espíritu y todo la gana de hacer la película y programarla sobre todo, porque no sabíamos cómo iba a pasar. Entonces los asistentes de dirección ahí fueron como bien intuitivos también y comprendieron la idea de la película, que era una ficción, pero con todo esto documental que pasaba alrededor, y a medida que filmábamos iban cambiando cosas y el plan de rodaje también iba cambiando. Entonces el equipo, o sea, el trabajo con el asistente de dirección, con el equipo de asistencia de dirección fue como muy a la par para saber cómo íbamos a rodar el fin de semana que venía. Uh-huh. ¿Y la postproducción la tenían más o menos resuelta, entiendo por lo que dijo el Esteban al principio, o no del todo, o ahí tuvieron que nuevamente salir a buscar, terminaron y tuvieron que salir a buscar el recorrido de postproducción, o ya lo tenían configurado de antemano? Como dijo el Alejandro, nosotros empezamos a rodar como a mediados del 2017, como en mayo, junio, las primeras jornadas. La historia de la película se divide en 2 tandas, entonces aprovechamos esa división histórica, que de hecho hay una sacada de pelo entre medio,
que nos ayudaba como a marcar el paso y nos servía separarla también en meses. Entonces empezamos a grabar sin tener la plata realmente, ¿cachai? Con la esperanza de postular al fondo. Esto estábamos en mayo, junio, con la esperanza de aplicar al fondo y sacar la plata por primera vez o segunda vez. Tampoco salió, otro fracaso. Y con el Tato, en paralelos con el Alejandro, estábamos haciendo publicidades chiquititas para redes sociales y cosas así. Desde ahí fuimos levantando lucas, pero también íbamos grabando a medida que íbamos generando plata, ¿cachai? Era como, ya, grabamos esto, salió tanta plata, dale, para adentro. ¿Cuántas jornadas nos dan? 4, ya, vamos, 4 jornadas. Y después, no, sabéis que en verdad tenemos que ir 6, puta, ya, vamos por otra y vamos a tratar de generar plata para 6 jornadas. Y así fue un poco. Y entonces la post... Hacíamos la publicidad prácticamente con el 80% del equipo con el que estábamos haciendo la película. Ah, claro, la misma publicidad era con el mismo equipo de la peli. Y la postproducción, claro, inicialmente, como era el espíritu, era como hagámoslo con nuestras cosas, que el Tato sabía hacer post en DaVinci porque hizo este curso, pero claro, no sé si para una película, después nos fuimos dando cuenta que no. Y entre eso, armaron un primer corte. Entiendo que eso le hizo Luis Herrera, el primer corte, ¿no? Dale, si me equivoco. Y lo que pasa es que igual Juan... la postproducción de la peli fue larga, sobre todo en la etapa de montaje fue excesivamente larga, casi un año de montaje, donde la película, claro, como no tenía un guión claro, también estaba la historia de ficción, pero también había muchas entrevistas, cosas que no están en la película final, porque hicimos mucho material, mucho material. Y el primer corte duraba 4 horas y media, más o menos. Y claro, primero hicimos un corte con el Luis y el Juan hizo el primer corte, el director hizo el primer corte, después teníamos un asistente que nos iba armando los cortes básicamente para ir a los WIP, para ir a Work in Progress, que también un aprendizaje, mandábamos la película, hicimos un primer armado, mandamos la película WIP, y también, puro negativas, pues. Otro fracaso. Claro, sí, pero sabéis que esta, en mi experiencia, es una experiencia como llena de fracasos, es bien duro, como uno tiene mucha expectativa y manda aquí, manda allá, manda para todos lados, ¿cachai? Y después te estás dando cuenta de que, bueno, es mejor ser más prudente, bueno, y es algo súper competitivo la industria global, bueno. Todos quieren ir a los mismos lugares, ¿cachai? Y son poquitos lugares. Y son pocos, muy competitivos. Trata Tato de explicar lo máximo que podáis, como que son todas estas instancias que yo sé que las manejáis, pero acá la idea es como acercar con nombre y apellido. El WIP es una vitrina donde tú mostráis productos que van a salir pronto a muchos personas de la industria que dependiendo del WIP van a ser esenciales y van a marcar el camino de una película. Ya. Y en eso ustedes postularon a Viña y postularon a Toulouse. A Viña les fue súper bien. Postulamos a todos. Postulamos a todos, pero quedémonos con estos dos que son... Es que a veces, claro, uno se queda con estas experiencias que son como las experiencias más exitosas, pero en realidad postulamos a todos, ¿cachai? Y vamos a todas. Y claro, Viña no teníamos un corte, ni siquiera teníamos la película filmada completamente cuando presentamos ahí. Pero ya la película igual prometía algo. Había algo, las escenas que estaban eran interesantes, pero sobre todo, por lejos, el Steven, que es el protagonista que te compenetraba mucho con él. Y los WIP son esenciales, como te digo, marcan el camino de una película. Y en ese sentido, por ejemplo, Toulouse, yo siento que es uno de los más importantes de Europa, porque previo a Cannes, te junta a todos los programadores de Cannes para ver las películas. Son 6 películas, bueno, de 90 o de 100 que postularon, que ellos van a ver, y de ahí va a salir una sí o sí, o una o dos para Cannes. 1 o 2 para San Sebastián. Entonces, como que... Y están todos los festivales europeos. ¿Y tú sentiste que mandaste un corte muy verde? ¿Por qué decías que te lo habías farreado? Mira, yo creo que para el WIP es mejor ir con el corte final o ya cuando estés para el corte final.
porque si no se va a llenar de comentarios, de dudas, que esto opina esto. Se armó un debate, pelearon en la proyección, en el debate de la proyección. Un compadre decía, mira, esta es la mejor película, aquí y allá, y la realidad, y la weá. Y otro weón le decía, no, esta weá aquí no, porque es muy, muy, muy exacerbado. Nosotros en ese tiempo la película tenía entrevistas y era como documental y ficción, más marcado. Y el documental y la ficción están entregando la misma información. Entonces se generó una pelea ahí en el... Pero eso está bueno igual, está entretenido. O sea, está bueno para lo que queríamos conseguir con la película, que era generar debate, reflexión y todo, pero para vender la película, para que la película tuviese una World Premiere en un festival clase A, no estaba bueno, porque ninguno de ellos la volvió a ver cuando la película estaba terminada. La ven solamente una vez, claro. Pero una cosa que yo creo que es importante mencionar, que de hecho lo preguntaste, pero ahora lo estamos respondiendo un poquito sin ser tan explícito, y es que la gracia del Work in Progress, al menos estos, era que entregaban premios. Y sus premios eran postproducción, color, sonido, algunos asesoría de distribución o derechamente un agente de venta. Entonces, por eso nuestro plan era ir al Work in Progress, porque ya no teníamos la plata para una post, el fondo no nos había jugado a favor, ¿Cierto? entonces había que ir a WIP, y el WIP era nuestra manera de finalizar la película. Y afortunadamente así fue. Bueno, y en Guadalajara, por suerte, obtuvimos los premios suficientes necesarios para poder finalizar la película. ¿Cuántos Work in Progress fueron? No 3. postularon, fueron 3. Viña, Toulouse y Guadalajara. Claro, Guadalajara antes de Toulouse. Ya, Oye, perfecto. Pablo, ustedes con la mentirita, algo así, con la mentirita blanca, ¿participaron de WIP? No, No, fue directo. no, En la fue más adrenalínico, si se quiere. Nosotros lo único que hicimos fue postular a el fondo de postproducción. Nosotros filmamos la película en marzo, en julio postulamos el fondo de postproducción. Entre medio montamos la película, los primeros cortes, y el fondo no teníamos plata como los chiquillos. El fondo de postproducción no lo ganamos en diciembre, pero sí ganamos en ese tiempo lo que era el premio Banco Estado, que salieron súper juntitos. Onda, Un premio que en ese tiempo existía de distribución. claro, que lo premiaban para distribución, y lo que nosotros presentamos ahí fue un segundo, tercer corte, pero la película ya se dejaba ver. Y con ese premio completamos la película. La montamos, postprodujimos y estrenamos en marzo de ese año. En marzo del 2017. O sea, nos demoramos como un año en todo ese proceso. Y en ese momento no decidimos no postular a instancias Work in Progress. Como una estrategia inversa. Ahora, si es que principalmente porque estamos esperando los resultados del fondo, pero me da la impresión mirando atrás de que si en diciembre no hubiésemos tenido esos 10 millones que te daban costado para distribuir, pero que nosotros lo ocupamos para postproducir, hubiéramos obligadamente salido a buscar circuito Work in Progress. Era lo que era el siguiente paso, digamos. Bueno, en nuestro caso, en el primero La Familia, nosotros hicimos una peli un poco, bueno, distinto a lo que dicen los chiquillos. Nosotros hicimos una peli mucho más estructurada. Y sí, bueno, en el caso de La Mentirita Blanca igual, pues una peli con el guión más estructurado, más claro, ficción, con una cantidad de jornadas determinada en un solo rodaje. Y también postulamos a varios Work in Progress, hicimos lo mismo. También me acuerdo que quedamos en Viña y estuvimos en La Habana. En ese tiempo La Habana tenía un premio muy, muy importante en plata, probablemente uno de los más grandes que había. Y ganamos ese premio, entonces eso nos permitió terminar la peli, porque pasaba lo mismo. Nosotros hicimos la peli bajo presupuesto, con la plata de nosotros, uniendo platas de avispa con Pinda, con otros recursos y gente que puso ahí su fuerza de trabajo también. Y también pues quedamos sin plata para la post, como no teníamos cómo hacer la post. Pero sí, nosotros hicimos un corte casi definitivo cuando estábamos en Work in Progress. Eso fue algo que fue distinto. Nosotros creo que en Viña puede haber sido un corte intermedio, pero en La Habana era un corte casi final. Y ganamos ahí. Yo creo que es la mejor estrategia, ir con un corte mucho más acabado al Work in Progress. Sí, y también, también pasó eso, como que surgieron ciertas ideas, algunos programadores de un festival, de Cannes también,
nos dijo como graben otro final, como que otras cosas que surgen en esas instancias, que tampoco teníamos la plata para poder hacerlo, ni no estábamos convencidos con esa idea. Entonces nos quedamos con eso, como fue ese premio, nos permitió terminar la post, bueno, y Lucas para poder pagar hartas cosas que habíamos quedado debiendo, y nos quedamos ahí, pues, no postulamos a más Work in Progress, fue como, porque además ahí conseguimos la gente de venta. Entonces fue como también por recomendación de él, que era como ya ahora dediquémonos este tiempo a terminar la peli y a buscar el estreno. Oye, para ir como cerrando este largo camino de Perro Bomba, la película llega a tener su estreno. Si pueden contarnos cómo fue más o menos eso. Claro. Nosotros estábamos en Berlín. Teníamos una película política, experimental, con Alfredo Castro, con Blanca Levin. Pintaba para allá. Todos, habíamos hablado con todo el mundo y no pasó. ¿Sí? Y teníamos al mismo tiempo una respuesta que había sido mucho antes, que ya estaba lista. Entonces nosotros pensábamos Berlín y después el que venía, que era Miami. Ya. Y Berlín nos dijo que no, Miami nos había dicho que sí mucho antes, y finalmente dijimos, mira, vamos a Miami, además que tiene sentido, tiene una lógica, porque Miami es una de las ciudades con mucho mayor migración que hay en el mundo. Y hay una comunidad haitiana en Miami, entonces... Claro, pero eso lo sabemos ahora. O sea, yo creo que esa fue una de las sorpresas lindas que nos llevamos con el Avant Premier, fue que fuimos a Haití, fuimos a Haití en Miami, ¿cachai? Pero no sabíamos fue que la increíble, increíble. De migrantes haitianos que vivían. Fuimos a la Little Haití y nos pasearon, nos llevaron, comimos, compartimos, hablamos, fuimos a una radio de la Little Haití y era como, no sé, nosotros lo más cercano a eso era aquí el GTA, ¿cachai? Así como un videojuego, weón. Veíais las mismas rejas, calles, autos, ¿cachai? Era así como que una locura, weón. Y puta, la dualidad también, como en la mayoría de estas ciudades, no sé, pues, weón, ciudades gigantes, con edificios flotando, que cruceros, ¿cachai? Pero por otro lado están estos barrios que son históricos y nos decían que paradójicamente esto fue pasando casi que de muestra en muestra, de festival en festival, que la gente nos decía, oye, weón, esto pasaba acá pero en los 80, ¿cachai? Como que esto mismo pasó, es tal cual, o sea, como que les llegaba a impresionar y conmovía a la gente, pero había pasado hace 40 años atrás, ¿cachai? Así como... Puta, era penoso, que tú veías Chile y decís, ¿en cuál estamos? ¿Qué pasa? Y ahí es cuando también surge mucho sentido en lo que nosotros esperamos, que esta película quede obsoleta lo antes posible, que el racismo no sea tema, que hayan otras preocupaciones que sean ojalá menos graves, ¿cachai? Pero fue una grata sorpresa, o sea, y darnos cuenta que fue, al mismo tiempo es tan universal. O sea, en Suecia nos enteramos que a los chilenos le decían los cabecitas negras. En España, no sé, tuvimos en Málaga después con la peli y no dejaron entrar a Junior, que es como el primo de Stevens que actúa en la película también, no le dieron la visa y ganó después Stevens mejor actor, no pudo ir a buscar el premio, como que ahí era una cosa rara porque el festival tampoco tiene una visa en sus manos, ¿cachai? Sino que es una cosa como de consulados y estados. Pero te das cuenta que la misma weá sigue pasando hoy en día y que lo que estáis haciendo con la película igual colabora, o sea, seguimos reflexionando, seguimos cuestionándonos las cosas. Y esas sorpresas fueron muy gratas, de todas maneras, porque bueno, no sé, te veía Estados Unidos, Europa, que de acá los miramos con tanta admiración, por diversas razones que no comparto en su mayoría, pero las miramos con admiración. Lo que decíamos recién, queríamos estrenar en Berlín. Y puta, no sé, pues, bueno, ¿cachai? Como que la problemática da para muchas cosas. Que también lo importante de los festivales no es que el tamaño de la alfombra roja, sino la cantidad de nacionalidades que hay. El alcance. El alcance que tú podís tener, porque finalmente de eso va a depender la cantidad de territorios donde vaya a distribuir la película. Bueno, eso es uno de los grandes temas que hemos conversado, de hecho con Alejandro estuvimos hablándolo la semana pasada, y era como, bueno, hacer cine en Latinoamérica es una locura, o sea, es un barco en un mar que está así en plena tormenta. Y si bien Chile afortunadamente nos han cimentado un poco el camino gracias a las generaciones anteriores, que no sé, ya tenemos Oscar, Chile no tenía Oscar hace un par de años atrás, o grandes películas que se siguen vendiendo, se nos ha facilitado. ¿Ah? No, era un chiste fome.
y se nos ha facilitado un poco el camino, pero aún tenemos el pendiente con el público, ¿cachai? ¿Para quién estamos haciendo las películas? Como que yo creo que ese quizás va a ser un tema para otra discusión, pero hasta ahora lo que hemos hablado un poco es como ya los recorridos, los festivales, los agentes de venta, qué sé yo, pero pucha, si no nos miran acá, que bueno, Chile no es el mundo, pero creo que tenemos que cautivar a nuestras personas, ¿cachai? Bueno, para estrenar en Francia, bien. Hay algunas reglas. De partida, tener un coproductor francés te facilita del todo poder postular, o sea, poder estrenar en Francia, porque hay que postular, el CNC te tiene que autorizar la exhibición. Y bueno, Samuel hizo primero las gestiones para eso y finalmente Jovita de Bobin Films, que es la distribuidora en Francia, terminó de hacer las gestiones para poder estrenar la pelea allá. Que el estreno iba a ser en un programa que tiene Cine Latino de Toulouse, que es para que las salas mantengan por más tiempo las películas. Tú sabes que el tema de las salas es por espectadores. Si se cumple una cantidad de espectadores, puede pasar a la siguiente semana. Eso pasa igual allá en Francia. Y este programa permite que las películas duren más tiempo en las salas. Y eran alrededor de 25 salas entre París y las regiones francesas, por lugares rurales, que era una ruta de estrenos con Steven, el protagonista de la película, iba a visitar todas estas regiones de Francia para poder contarles a todos los espectadores cómo se había hecho la película y poder debatir y reflexionar en torno a ella. Y eso no se pudo hacer porque producto de la contingencia de la pandemia, el COVID, se suspendieron todas estas actividades y recién las retomamos en junio, que hicimos estrenos online con una plataforma francesa y también era con compra ticket y después con Q&A, así como lo estamos haciendo nosotros ahora por videoconferencia. Bueno. Y ahora se dio que pudimos entrar a una sala en París para que finalmente el gobierno francés permite que se puedan hacer eventos de este tipo. Y ahí llevamos una semana. Y nos quedan todavía tenemos como un programa para agosto y septiembre que esperamos que esté un poco amaine para que el Steven pueda viajar a Francia. Porque ya se ha visto que 2 veces no ha podido ir a Europa, que es como uno de sus sueños. Lindo camino tiene esta peli, complejo. Bueno, el estreno nacional, nosotros estrenamos el 4 de octubre en salas comerciales y se acabó Chile el 18, bueno, a las 2 semanas. Y de hecho, paradójicamente, estaban dando perro bomba cuando incendiaron el cine Arte Alameda los pacos. Wow. La gente estaba viendo la película. En esa era la hora, nos confirmaron que ha tenido un recorrido bien complicado y bueno, para qué decir, el cine Arte Alameda. Oye, ¿dónde se puede ver Perro Bomba ahora en Chile? ¿Existe algún sitio? ¿Están trabajando en eso? Actualmente no. Eso para el segundo semestre. Ya, pero si los estudiantes quieren verlo... Yo creo que en unos meses más va a estar el link ahí online. Sí. Antes de fin de año, eso es lo que esperamos. Bueno, los distribuidores son Storyboard Media, Gabriela Sandoval y Carlos Núñez, que han hecho eventos en universidades, en escuelas. Hicimos hace poco el Cineclub Escolar para más de 3.000 estudiantes. Y hemos hecho también funciones más pequeñas, privadas, para universidades, para debates en universidades, con Steven, con Juan, para poder hacer ronda de preguntas. Bueno. Y que ha sido bien bonito, porque sabéis que muchas universidades y escuelas se acercan a través del fanpage, del perfil de Facebook o de Instagram, preguntando por la peli, y se han generado instancias con instituciones educacionales para exhibir la peli y hacer rondas de pregunta y respuesta con los realizadores. Bueno, de hecho, Habrá que decirle entonces a la universidad. Sí, Claro.
también participamos hartos de Cabildo, nos invitaban de Cabildo cuando se podía y habían, de, no sé, Plaza Ñuñoa, Plaza Yungay, fuimos también a participar. Como 10 funciones gratuitas Claro, sí, varias. Y nada, también estábamos muy metidos en esa y tratar de generar conversación. De hecho, era una de las cosas más lindas, por lo que decían Juan y Stevens también, de que, nada, o sea, los grandes Q&A y preguntas y respuestas que habían salido antes eran estos festivales, ¿cachai? Y gente que va al cine, o gente que era del mundo del cine, estando en una plaza, en un cabildo, puta, no sé, como que se fijaban en otros detalles que nunca nos dimos cuenta, que no nos habíamos fijado, surgían otras problemáticas, otras consultas muy enriquecedoras. Sí, que también ahí hay una audiencia potencial bien grande, creo. Como siempre se mide todo como en los números que hacía en las salas de cine, y son números que en verdad vienen desde el corte de tickets de algunas empresas, que generalmente no corresponden a la cantidad de gente que ve la película. Que eso es importante. Es que nosotros en la multisala fue bien ingrata, por decirlo de alguna manera. O sea, hubo problemas con los horarios, con la programación, nos bajaron la película un fin de semana en un cine, le decían a la gente que la película no estaba. O no ponían las gráficas. Claro, creo que todos hemos pasado alguna vez por eso. No sé cómo tu experiencia, Pablo, pero todos hemos sentido un poco alguno de esos problemas. Pero más allá de esos problemas, como que el problema de medir solo por la multisala, ¿cachai? Claro, claro, ¿no? De que sea nuestro único en el caso mío, con la película El Primero de la Familia, tuvimos poquitas copias. O sea, tú decías, hay 25 funciones, 25 salas en Francia dando vuelta a la película. Nosotros tuvimos 3 salas en Santiago, ¿cachai? 3 salas multisalas. Pero pues porque en ese caso era por la plata que nos alcanzaba también. Es como es un aprendizaje que uno va teniendo, como cuánto puedo invertir, cuánto me van a permitir por el tipo de película que es, y ahí uno va haciendo el match. Sí. Pero eso significa una cantidad de público mínima si uno lo ve. Está siempre como muchas del cine chileno, está como en la parte baja de la lista de las vistas del año, onda, no sé, 1.500 espectadores, pero solo en el Cine Arte Alameda tuvimos casi 1.000, ¿cachai? Con 2 meses de programación. O sea, yo creo que a todos nos ha tocado algo así, ¿cachai? Como que en otras salas y en otras instancias tenéis mucho más público que lo que tenéis en las multisalas. ¿En qué es tu público también? La inauguración del Bio Bio Cine. ¿Cómo? Hicimos la inauguración de Bio Bio Cine, fue la película de inauguración. Claro, en un teatro que es ¿cuántas personas? 1.200 personas. 1.500 personas, claro, 1.400. 300 por ahí, y mucho más de la que tuvimos en la multisala. En una sola función. Urgente lo que plantea el Felipe de que la gente a cargo de la medición del impacto que tiene el cine chileno amplíe sus parámetros de medición y no solamente lo haga con el corte ticket, porque sabemos que en el corte ticket, sea cual sea la naturaleza de tu película, pero al ser chilena sale desfavorecida. Entonces, y todo este impacto que ustedes están diciendo, que casi todas las películas independientes chilenas lo tienen, es grande, pues, y no se mide. Que tiene un buen presupuesto para también comercializar la película. Sí, pues para el marketing, para todo eso, pero claro, eso ya es como harina de otro costal, cuánto se invierte, y ahí también entra mucho el distribuidor, entra mucho el exhibidor, cuánto te cree. A nosotros no nos creían nada, por ejemplo, y nosotros sentíamos que teníamos un potencial, pero no nos creían nada. Bueno, muchachos, les agradecemos muchísimo a ambos de darse el tiempo de contar toda su experiencia, de ser tan sinceros con todo el relato. Yo conocí harto este proyecto, pero también conocí nuevos aspectos y he hablado de ustedes como de primera línea, que yo creo que es un aprendizaje increíble, como las problemáticas se van repitiendo, y aunque sean proyectos que tengan orígenes tan distintos, en algunos casos, en otros tan diversos, las problemáticas casi siempre son las mismas. Y está súper bueno escucharlo de ustedes mismos. Felipe, no sé si quería agregar algo más antes de despedir a los nenes. Sí, muchas gracias, chiquillos. Una buena conversación y muy honesta, así que bacán. Esperemos Muchas que les gracias sirva a todos los que lo ven. Felices, me hizo corto el tiempo. Oye, disculpen lo extenso. No, Yo lo único que quería reflexionar es que todo este camino, dificultades, fracasos, triunfos, como los quieran llamar, es complicado clasificarlo, nos llevó también a encontrar un poco una metodología de trabajo que seguimos aplicando con el Alejandro.
De hecho, estamos trabajando en la siguiente película del Juan, el mismo director de Perro Bomba. Seguimos juntos, seguimos coproduciendo, y una metodología bastante similar, obvio que con cambios y otras, ahora con una visión un poquito más extensa, pensando en la postproducción y distribución. Pero nada, yo de todas maneras ultra recomiendo Audiencia, sí, es un tema que no hemos cuestionado bastante. No creo que lo podamos solucionar, pero sí al menos generar en la mesa para que lo conversemos. Y súper recomiendo caerse también, pues, Siempre. hay que Hacerlo. caerse para saber levantarse. Muy lindo ese proyecto Calle, me tocó leerlo por ahí. Ah, caray. Lindo proyecto. Esperamos que lo puedan ver entonces en unos años más. Y por ahí. coincidentemente también me tocó leer el nuevo proyecto de Carlos Leiva. Exactamente. Ah, caramba. Así que estoy controlando, chicos, el mercado. Viendo qué se produce, acá hay una aduana. Que se va para allá, que se va para allá. Ya pues, Feli, nos vemos entonces en otra conversa por ahí. Gracias a todos. Una semana. Muchas gracias, muchachos. Nosotros, apoyarnos Disculpen la extensión. es importante. Sí, Que no muchas te gracias por escuches la tan invitación. pequeña. Ya, Chao, chao. Cuídense mucho.